muchachos? Muy buenos días. De verdad que es un honor para mí, pues, compartir ya este último encuentro síncrono, en el cual, pues, damos hoy por culminado una de las asignaturas que para ustedes, pues, es crucial, ¿no? Porque es la que los va a llevar, pues, a redactar esa tesis doctoral que a través de ellos, pues, ustedes van a lograr darle respuesta a un problema. Quería antes de compartir pantalla, bueno, hoy culminamos, ¿sí? Voy a hablar acá con el coordinador del IESI para ver si si podemos alargar un poquito más hasta el miércoles, jueves, la entrega de los trabajos. No sé cómo está Marisela, no sé cómo está Ismael. Ya revisé el de Carlos, lo revisé un poco rápido, no sé, yo sé que no le ha dado tiempo de ver algunas cositas, pero no subí la calificación porque yo lo reviso y luego hago otra segunda revisión por si pues requiero que le dé más información. Esto que se lo envíe es como para que usted en el apartado número uno, en la actividad número uno, me coloque la actividad número uno. O sea, vas a cortar y vas a pegar solamente el primer, la problematización. Luego corta con a la misma portada y coloca solamente los objetivos y creo que es en el número 2. Y luego la que me adjuntó en la actividad número 4 ya la deja. O sea, la que yo le revisé es la completa. Pero necesito para efectos de que nosotros pues ahí tenemos una planificación, entonces quisiera que se vea reflejado que si ustedes me entregaron las tres actividades, que si ustedes consignaron las tres actividades. Entonces, no importa que ya me haya entregado el consolidado, el informe final, eso no importa, pero sí quiero que se vea reflejado allí para yo poder sumar y entregar como debe ser las calificaciones. Entonces, porque en ese consolidado van a tener una calificación para la situación problemática, una calificación para cuando ustedes hicieron el informe de los objetivos, la justificación, los alcances, creo, es algo así la actividad, no recuerdo ahorita en este momento, y luego el consolidado, que es ya todos los apartados del capítulo uno. ¿Sí? Entonces, bueno, muchachos, sin más preámbulos, pues quería compartir esta información que en el aula virtual. Y entonces, bueno, de todas formas, pues quería finalizar con algunas recomendaciones, ¿sí? Puntuales. Y bueno, ya ustedes, yo sé que está muy claro sobre lo que es el alcance y la delimitación del tema, es decir, hasta dónde voy a llegar con el tema, hasta dónde lo voy a delimitar desde el punto de vista conceptual, ¿sí? Porque si no, bueno, nos da toda una vida haciendo ese trabajo de tesis doctoral. Eh, Acá en esta lámina, ustedes pueden apreciar que los 7 apartados que debe comprender ese consolidado del capítulo uno es la selección del tema, que bueno, ya ustedes están en ese torbellino de ideas allí, la delimitación del tema, que se refleje, que van a trabajar una modelización, que van a trabajar un constructo teórico, que van a trabajar una aproximación, y luego empiezan a plantear, ¿sí? A ver cuáles son las causas, cuáles son los síntomas que realmente presenta ese trabajo, ese tema de investigación, porque es débil, ¿sí? Y se hace una gran pregunta para que puedan de allí construir ese objetivo general. Luego de allí, de esa gran pregunta, pues surgen las otras subpreguntas para que puedan construir los objetivos específicos. Y luego, bueno, la justificación, que no es más, sino la importancia o lo práctica de esa investigación, el todo. Los alcances y limitaciones, como lo dije hace rato, hasta dónde van a llegar, y desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista geográfico y desde el punto de vista temporal del tiempo. Ahora bien, como ustedes lo pueden visualizar acá, pues ya ese es el cuarto paso, porque el primer paso era la situación problemática, el segundo paso era la construcción de los objetivos, el tercer paso era la justificación de importancia y el cuarto paso que ya son los alcances y delimitaciones de ese tema de investigación que ustedes pues están planteando allí. Entonces, bueno, ahora bien, ¿en qué consiste ese cuarto paso? En ese cuarto paso consiste en que ustedes tienen que precisar muy bien ya en la identificación de ese tema de investigación.
de acuerdo con sus observaciones, de acuerdo con las experiencias, de acuerdo con esa reflexión, esa revisión bibliográfica, hemerográfica, webgráfica, con esas consultas que ustedes han hecho algunos expertos, porque cuando uno está investigando, pues uno se apoya en personas que ya han hecho investigación, revisa antecedentes, estado de arte, hace una revisión bibliográfica bastante profunda y diría yo que minuciosa. ¿Para qué? Para ustedes ya empezar a analizar esa temática en función de esa recolección de información, en función de ya haber conceptualizado, haber definido y estar en ese proceso, porque en la medida de que ustedes escriban, van a tener más dudas. En la medida que ustedes lean, van a tener más dudas porque se van a conseguir con que autores a lo mejor se contradicen o a lo mejor otros que coinciden, pero ustedes también tienen su criterio. Entonces, es importante que se haga una revisión bibliográfica, webgráfica por la web, de todos esos estudios que a usted les brinde algunas alternativas de cómo ir desarrollando ese tema de investigación para que vayan, ¿qué? Para que vayan focalizando las limitaciones, para que vayan focalizando en qué se pueden ayudar. Entonces, bueno, toda esta información es lo que les va a ayudar a ustedes a describir que hay contradicciones, que hay síntomas, que hay causas. Ese enunciado lo práctico, pues acá en este manual de investigación del IESIT no es más sino esa pregunta de investigación. ¿Cómo elaborar un constructo? ¿Cómo elaborar un modelo? ¿Cómo elaborar una aproximación teórica? Ese es el enunciado, lo práctico. Y la comprensión y extensión del tema, que es lo que el la clase del día de hoy, que es el alcance, hasta dónde van a llegar, hasta dónde lo van a delimitar, alcance geográfico, el alcance de tiempo en un año, en 2 años, 6 meses, 3 meses, y el contexto conceptual, el tema en sí, el constructo, pues, el elemento clave que aparece en ese título de la investigación. Y bueno, que ese tema, pues por supuesto, tiene que tener factibilidad, tanto desde el punto de vista personal, ¿sí? Las expectativas que ustedes pretenden alcanzar con ese problema de investigación, para darle respuesta a un problema que realmente se hace evidente, el conocimiento que ustedes tengan acerca de ese tema, si ustedes realmente tienen acceso a esa información, si tienen acceso a una asesoría con un tutor que domine esa temática, si tienen tiempo, si tienen disponibilidad de ese tiempo y también apoyo financiero, económico. Y desde el punto de vista metodológico, que es lo que tratamos en este seminario, que es darles esa estructura metodológica. Eso es. Entonces ustedes también se pueden conseguir un tutor metodológico, pero en este caso pues ya tienen esta asignatura. Lo más importante es que les ayude, que les fundamente, que los oriente, que les aclare en cuanto al contenido temático, ¿sí? Esa posibilidad de que ustedes tengan de cómo abordar ese tema en función de las técnicas, en función de los instrumentos, ¿sí? En función también de esa pertinencia social que va a tener en su institución ante la materia, las consecuencias que puede generar si no se estudia esa temática, perdón, o que se está generando, ¿sí? Entonces, bueno, todo ese valor más reflexivo, más heurístico que puede tener un tema de investigación. Bueno, entonces este es el preámbulo para ya empezar a hablar un poco de los alcances y delimitación de ese tema. Acá pues les escribo en lo que está en la parte izquierda de esta lámina, que la delimitación del tema no es más, sino que ustedes van a precisar muy minuciosa los criterios, esos criterios que a nosotros nos guían cuando estamos haciendo la revisión documental, que nosotros decimos, no, pero es que si vamos a trabajar con un modelo matemático, ¿en qué consiste ese modelo matemático? ¿Cuáles son los elementos que lo integran? Y ustedes empiezan a precisar, pero empiezan a precisar elementos después de que ya han leído, después que ya hemos hecho una revisión documental, una revisión de la literatura y después de que nosotros pues ya tengamos algunos bancos de información, alguna recolección del material. ¿Para qué? Porque eso a nosotros nos va a permitir estructurar
nos va a permitir a nosotros organizar el concepto o los conceptos o las variables que estamos trabajando y que se vean reflejadas en el tema de la investigación, en el objetivo general de la investigación, en los objetivos específicos, para poder hacer un buen esquema que tenga lógica y que sea coherente. Noten ustedes que en una investigación todo debe ir concatenado, ¿sí? Una cosa, un apartado lleva al siguiente apartado. O sea, no podemos dejar ideas sueltas, ideas que al lector, en vez de enfocarlo en la investigación, de centrarlo, entonces más bien lo que hacemos es un poco aislarlo. Entonces, la delimitación del tema consiste en eso, en esa parte donde el investigador se dedica a qué? Se dedica a explorar la investigación y donde realmente queda delimitado cuando ustedes ya formulan las preguntas o formulan esa gran pregunta. Recuerden que la gran pregunta es la parte ya holopráctica, el todo, y la subpregunta es de donde se van a generar o donde se van a construir los objetivos específicos. Hay un autor que me gusta mucho, por eso lo cité acá, que es Morles, que dice o describe o afirma que la delimitación del tema consiste en enfocar los temas concretos que sean de mayor interés, que sean de acuerdo con la necesidad y de acuerdo con ese tema que se está planteando, con los alcances que uno pretenda llegar como investigador y que también nos conducen a plantear de una manera que sea más precisa, que sea, diría yo, más concreta esos aspectos de los que se está tratando en ese tema de investigación. Y otro autor serbo, que también acá se los cito, que es un poco antiguo, pero bastante valedero, vigente, que dice que la delimitación del tema consiste en realmente ya seleccionar ese constructo, en seleccionar esos elementos. ¿Para qué? Para ya ustedes centrarse en ello y empezar a trabajar de esa manera. Entonces, por otra parte, Sabino, que es un método muy cuantitativo, él dice que la delimitación ya del tema, es decir, a donde yo me voy a centrar en eso, consiste en ya decir cuánto tiempo voy a durar en esa temática, en qué espacio geográfico lo voy a ubicar, en qué país, en qué municipio, en qué estado, ¿sí? En qué área. Entonces ya deben de tener definido ese contexto. Ahora bien, también es importante que ustedes consideren que el alcance y la delimitación del tema comprende varios procesos. En este caso yo solamente, pues son muchos, pero los tres puntuales o los tres más elementales. El primero que es ya la selección e identificación del tema. Si no tenemos un tema ya identificado, pues no podemos iniciarnos con la investigación. El segundo, ya cuando nosotros empezamos a hacer un análisis más minucioso, más detallado, y empezamos a precisar los elementos. Voy a trabajar con esto, de este constructo se deriva esto, qué estrategias voy a abordar, qué técnicas voy a trabajar, ¿sí? Entonces empezamos a precisar. Y el otro tercer elemento que comprende este proceso, este apartado de alcance y de limitación, que es ya comprender y hacia dónde voy a extender ese tema de investigación. Estos son los tres procesos básicos que ustedes deben de tener en consideración para redactar el alcance y la delimitación del tema. Ahora bien, cuando nosotros empezamos a hacer la identificación del tema, ¿en qué nos basamos? Nos basamos en qué observamos, cuál es la experiencia que se ha tenido con respecto a eso. Reflexionamos analítica y empíricamente qué se ha hecho acerca de eso, qué revisiones, algunos autores lo llaman estado de arte, o sea, qué antecedentes, qué trabajos se han hecho con respecto a eso, qué se ha estudiado de ese tema. Y por supuesto comienzan lo que les dije anteriormente, los diálogos, las consultas entre nuestros pares, nuestros colegas, ¿sí? Y empezamos a surgir con esos torbellinos de ideas, con esos diálogos, ¿sí? Con esas consultas. Y por supuesto empezamos a hacer una revisión bibliográfica en función de libros, de trabajos de grado, de informes de investigación, de revistas científicas, de prensa, entre otros que podemos considerar allí. Y toda esta revisión bibliográfica y hemerográfica nos permite a nosotros proporcionar criterios para qué, para darle relevancia, para justificar ese estudio de acuerdo con
los tipos de objetivos. Si hemos hecho objetivos de tipos analíticos, si hemos hecho objetivos de tipos descriptivos, si hemos hecho objetivos para comparar, si hemos hecho objetivos para develar, si hemos hecho objetivos para indagar, para explorar, ¿sí? Entonces, todo eso tenemos que tenerlo en consideración. Ese va a ser el primer paso. El segundo paso ya es más del proceso, ya es identificar varios momentos. Varios momentos, pues, el primer momento que nosotros hacemos para analizar un tema es recolectar la información acerca de esa temática que pretendemos estudiar para una visión más amplia y para nosotros ya ir construyendo y formulando nuestros propios criterios. Aquí me voy a parar un poquito. Cada vez que ustedes describan, Carlos, que ya lo revisé, cada vez que ustedes emitan una opinión, tienen que, después de su opinión, mencionar algún autor que le dé fundamento, que le dé sustento teórico a ese discurso que usted ha redactado, para que no se le convierta en juicio de valor. ¿Por qué? Porque recuerden que ustedes están haciendo una investigación científica y cuando uno está haciendo una investigación científica no es lo mismo hacer una investigación empírica, porque usted una investigación científica, perdón, empírica, usted opina lo que usted observa, la percepción, ¿sí? Lo que usted detalla. Pero una investigación científica, pues tenemos que fundamentarnos en qué se ha hecho en función de ese método, aplicación de ese método científico. Entonces es importante que cada criterio que ustedes emitan, que ustedes opinen, que ustedes redacten, lo tengan que sustentar en algún autor para que al final de su pueden hacerlo de dos maneras. Primero citan el autor que esté definiendo ese constructo que ustedes estén hablando y digan tal como lo corrobora fulano de tal. O al dice el autor y ustedes allí sí empiezan. Es decir, el autor o el investigador, en este caso que son ustedes, opina o define lo siguiente o considera lo siguiente y empiezan con su discurso. Entonces ya lo tienen fundamentado. También lo pueden hacer de la otra manera. Pueden emitir su opinión y luego dicen tal como lo corrobora fulano, fulano de tal, esto se refleja en tal cosa y tal como se revisó en la investigación tal, y si no tiene una investigación, entonces ustedes mismos dicen, el investigador por experiencia propia considera que, ¿sí? Para que vayan teniendo una fundamentación. Entonces eso es importante en cualquier investigación científica que ustedes hagan. Y la otra el otro paso que se debe tener en consideración en cuanto al análisis del tema es esa búsqueda. Carlos lo hizo bien, ese significado de cada uno de esos datos que ustedes van a definir allí, es decir, de los elementos, definir lo que es un modelo, definir qué significa algunas de las fórmulas que usted va a trabajar y que va a engranar en ese proceso para hacer una modelización matemática, tiene que identificarlo, tiene que también describir la relevancia, que eso está en la justificación, ¿ok? El otro apartado, el otro aspecto es el estudio y la valoración de posibles alternativas que se sugieran, que pues para eso nosotros estamos, para crear ideas, para fomentar algunas ideas y por supuesto pues las vamos como desglosando o las vamos numerando de acuerdo con el orden de importancia, ¿sí? En función de su importancia. Y el otro aspecto que deben tener también en consideración es la formulación del enunciado, es decir, esa gran pregunta, el enunciado lo práctico, es esa gran pregunta de investigación que nos lleva a nosotros de manera precisa, de manera concreta, qué se quiere saber de esa temática. Cuando ustedes dicen cómo llevar a cabo una modelización matemática o cuáles son los elementos que debe precisarse para elaborar un constructo teórico en función del tema tal y tal y tal. Eso, de esa manera. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a analizar el tema, expresamos en esa gran pregunta qué se quiere saber acerca de qué, o sea, de ese evento. ¿En quiénes recuerdan las palabras que debe llevar una pregunta? ¿En quiénes? ¿En cuál y cuándo es el contexto? Entonces, bueno, acá pues se lo quise reafirmar nuevamente. Y en esta otra lámina, pues ya van a visualizar la comprensión y la extensión de ese tema, es decir, hacia dónde van a llegar, hasta dónde van a llegar es la palabra. Ya en esa comprensión del tema, pues ya ustedes empiezan a crear algunas posibles hipótesis, algunos posibles supuestos, fundamentadas en algunas teorías, fundamentados en algún enfoque
¿qué a usted lo va a ayudar para abordar ese tema? Desde algunas teorías en la matemática, y ya las deben mencionar, en qué teorías se van a fundamentar. Entonces, bueno, es necesario que todos los términos que ustedes mencionen en ese planteamiento del problema, luego en el segundo apartado, que ya es seminario de investigación 2, que es apartado 2, que ya es ese recorrido, ese marco teórico referencial, ahí es donde uno empieza a definir esos constructos. Necesario ya precisar esos términos y, por supuesto, no es definirlos por definirlos, es definirlos, analizarlos y relacionarlos con ese tema de investigación. También acá les escribo que para precisar o para establecer la extensión, es decir, hacia dónde va a llegar ese tema, deben especificar el área geográfica, ubicarlo, sobre todo en el tema, ustedes dicen el área tal, qué sé yo, en el municipio de donde ustedes viven, en Ecuador, Chile, Colombia, entonces, y de una vez ubican el país. Venezuela, Colombia, qué sé yo, para que esté ubicado esa población, para que el lector se dé cuenta dónde van a realizar ustedes geográficamente ese tema de investigación en la universidad tal, qué sé yo, pero deben de ubicarlo. En eso consiste este tercer paso del proceso de que les va a permitir a ustedes verificar esos términos que van a utilizar en la comprensión y extensión del tema. Y en cuanto ya a una valoración y, por supuesto, evaluación del temática, debe estar referida a esa posibilidad que sea factible, que sea viable de llevar a cabo esa investigación, si es conveniente, si no es conveniente. Entonces, bueno, ustedes deben de tomar en cuenta algunos aspectos personales, si realmente tengo conocimiento acerca de esta temática, si realmente vale la pena estudiarla, metodológicamente, con qué lo voy a abordar. Entonces, ya ustedes van a ver que es un enfoque cualitativo, que es un enfoque cuantitativo. Entonces, ¿cómo voy a abordar ese tema? ¿Voy solamente a, a definir, voy solamente a estructurar la información y luego cuando recolecte esa información la voy a vaciar en cuadros estadísticos para tomar decisiones y para emitir los resultados y el análisis de resultados? Eso es un enfoque cuantitativo. Ahora, si ustedes dicen, no, yo con este tema tengo que hacer una aplicación de instrumentos un poco más avanzado, tengo que hacer algunas entrevistas, no voy a emitir este resultado, a cuantificar, sino voy a cualificar, es decir, voy a emitir conceptos que me van a permitir a mí contrastar. Entonces estoy frente a un enfoque cualitativo. Cualitativo, como su palabra lo dice, de cualificar, de conceptualizar, de escribir, analizar. Y cuantitativo de contar, de hacer un conteo haciendo uso de todos los gráficos matemáticos que ustedes consideren, haciendo uso de la estadística. Entonces, bueno, eso es importante pues tenerlo claro. En este momento ustedes hasta ahorita están en el apartado de la situación problemática, donde ya generaron una pregunta, generaron alguna subpregunta, redactaron los objetivos y dijeron la importancia del tema. Hasta aquí vamos. Y bueno, acá pues resumo un poco, creo que sí fue como muy repetitiva algunos aspectos, que es establecer los límites en cuanto a espacio, tiempo y circunstancia, el alcance en cuanto a los individuos que voy a buscar esa información, las personas que me van a ayudar a dar información, los lapsos de tiempo, lo que se pretende estudiar, los elementos que ustedes mencionaron en ese planteamiento del problema, el espacio, como lo dije anteriormente, geográfico, el tiempo, y bueno, van a aclarar en qué personas, materiales, humanas, situaciones, factores y causas van a ser consideradas. Eso pues ya ustedes lo van a tener reflejado en el planteamiento del problema. Acá, ¿cuáles son las funciones para nosotros delimitar un tema de investigación o un problema de investigación? Primero, enfocar muy preciso los términos, es decir, los constructos que sean más de nuestra área de interés. Ustedes, a lo mejor hay muchísima información sobre la temática que ustedes quieran investigar, pero ustedes tienen que precisar, no, voy a precisar 3 conceptos, voy a precisar 2 conceptos, o voy a precisar un concepto, pero ese concepto lo voy a desmenuzar, ese concepto lo voy a desglosar. Entonces es eso. Van a especificar hasta dónde van a alcanzar con esa parte conceptual, con ese elemento o esos elementos conceptuales. O sea, van a limitar, a establecer ya ustedes límites de la investigación y, por supuesto, pues en términos de espacio también, en términos de tiempo y en términos
de la parte contextual donde se va a sumergir ese tema de investigación y desde el ámbito donde lo van a ubicar. Entonces, comprende ese espacio, esa área geográfica, responde al dónde va usted a ubicar ese tema, el tiempo que hace referencia a los periodos de tiempo y que responde a cuánto, los laxos, que está referido a los laxos o periodos seleccionados, y el universo, pues se refiere a la población, unidades, sectores, y responde a quiénes va a ubicar usted. Es decir, es una unidad de análisis de cuáles son los sectores o el contexto que se va a estudiar, que se va a investigar. Y el contenido, pues, como lo he venido repitiendo, es más siendo el aspecto, la selección de esos constructos que aparecen en ese tema de investigación. Y responde qué a la palabra que, recuérdase las palabras mágicas del qué, del cómo y cuándo. Del qué voy a hacer, qué voy a conceptualizar, qué voy a definir, qué voy a construir, qué voy a realizar, qué aspectos concretos voy a estudiar, ¿sí? Y el para qué, pues la importancia que ya ustedes la tienen que ver, estar desarrollando la justificación, y el cómo, que ya nos vamos a los procesos o a los procedimientos, las técnicas, los instrumentos para recolectar esa información, pero eso ya lo vamos a ver en el seminario de investigación número 3. Entonces, bueno, hasta aquí llegamos en esta unidad curricular. Y acá pues sintetizo que la importancia de un alcance y de limitar el tema nos ayuda a nosotros a expresar ese valor potencial que tiene una temática, que tenga una contribución tanto teórica como práctica, que realmente se evidencie que sí, ustedes con ese tema de investigación le van a dar respuesta a un problema que se ha planteado, cuál va a ser ese impacto que va a tener. Por eso es importante en la justificación decir los aspectos que van a tomar en cuenta desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista metodológico, desde el punto de vista práctico y de pertenencia social. Es decir, qué utilidad va a tener ese tema de investigación en la práctica, si es novedoso o si es innovador. Y por tanto, pues acá le coloqué que responde a las preguntas: ¿por qué estoy trabajando con esta temática y para qué sirve? ¿Para qué se hace esta investigación? ¿Para qué sirve y a quiénes van a beneficiar? Entonces, bueno, aquí se lo escribí con mis propias palabras. Y por supuesto que todo alcance, toda limitación del tema, toda temática, todo problema de investigación surge por una necesidad de investigar, que a nosotros y a ustedes nos va a llevar por supuesto, a aumentar, a precisar más el desarrollo intelectual de como profesionales de cualquier ámbito. Ya ustedes en este momento son investigadores de que uno comienza a hacer un doctorado, comienza el proceso de investigación y nos convertimos en investigadores. A algunos les gusta mucho y siguen investigando y siguen profundizando en cuanto a esa temática, siguen escribiendo. ¿Para qué? Para que se pueda generar nuevos conocimientos. Y acá es donde les quiero decir, en un doctorado, el punto álgido es la construcción de conocimiento. Hay que generar conocimiento. Todo trabajo de investigación debe tener un aporte tanto a la ciencia como a la sociedad. Si ustedes consideran que ese estudio no tiene ningún aporte, pues no vale la pena realizarlo. Pero esto es importante tenerlo en consideración. Y por supuesto que acá pues dejo algunas reflexiones finales para que ustedes, bueno, lo analicen ya, lo revisen en su tiempo autónomo, donde cómo identificar y analizar el tema nos va a proporcionar a nosotros elementos necesarios. Si ustedes no tienen bien preciso, bien identificado el tema, pues todavía no estamos en capacidad de iniciar ese proceso de investigación. Es importante tener en consideración que el planteamiento inicial de un tema de investigación es, ya va que me sale aquí un poquito. Es que estoy en una computadora que no es mía, ya ustedes pueden ver. Ajá. El, te- el, el planteamiento de la pregunta nos permite a nosotros redactar el objetivo general, que los estadios o los pasos o los procesos, como ustedes lo quieran llamar, o las fases que debe pasar la investigación, donde se expresan en los objetivos. Los objetivos yo digo que son los rieles, son las guías que nos orientan a nosotros cómo le vamos a dar respuesta a esas preguntas que hemos formulado. Y por supuesto, la comprensión del tema que nos va a contribuir a avanzar más esa fundamentación conceptual de ese tema de investigación. La extensión nos permite a nosotros precisar qué población,
cuál es el contexto geográfico y cuál es el alcance temporal de tiempo. Y por supuesto, la evaluación del tema, que es el punto más álgido, contribuye a nosotros a prever si realmente cuáles son las limitaciones y estimar allí su factibilidad. Y por supuesto, pues acá en este último apartado, eh, que está acá en esta última lámina, les dejo lo que hemos visto en este capítulo 1, ¿sí? Que es un mero resumen muy sencillito. Aquí lo estoy pasando un poco rápido. Ya va para que lo visualicen completo. Igualito ustedes lo tienen allí en el aula virtual. El planteamiento del problema, las interrogantes, los objetivos, objetivo general y objetivo específico. La justificación lo pueden hacer desde el punto de vista social, desde el punto de vista teórico, el punto de vista metodológico, institucional. Aquí les coloqué son algunos elementos, pero no es que todos ustedes lo tienen que decir. No, ustedes dicen, no, yo voy a justificar mi tema desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista metodológico, desde el punto de vista práctico y pertinencia social. Listo. Otros dirán, no, yo lo voy a justificar de tal. O sea, ya es cuestión de ustedes como investigadores. Y el alcance, ya resumido, hasta dónde va a llegar geográficamente, hasta dónde va a llegar temporalmente y hasta dónde va a llegar conceptualmente. Listo. Y acá, pues algunas recomendaciones, pero ya de manera muy general, para que tengan presente que el título a nivel de tesis doctoral no debe tener más de 15 palabras o hasta 18 palabras. Hay algunos, eso ya no es cuestión del jurado cuando les revise a ustedes su trabajo de investigación, si ellos realmente revisan eso, pero según la normativa, pues es eso. Es importante que ustedes tengan en consideración que el título no necesariamente debe tener todos los aspectos que ustedes prefieran, que quieren estudiar. Puede tener algunos, pero los van a ir reflejando a la medida que ustedes van describiendo esa investigación. El título debe ser preciso, debe ser claro, debe ser de interés, debe causar un poco de impacto, o sea, debe ser innovador. Los aspectos que ustedes quieran definir deben siempre aparecer reflejados, no en el planteamiento del problema como área temática, qué eventos importantes quisieran estudiar y el holotipo, es decir, lo que se quiere saber, qué se quiere saber. Los aspectos complementarios son las unidades de análisis, es decir, los constructos que se derivan de esos objetivos, las variables, pues, en cuanto al contexto geográfico y que, como lo dije anteriormente, no sé por qué acá lo repetí, no debe estar en el título, pero sí en el enunciado, en la gran pregunta. El objetivo general debe estar vinculado, esto es importante, con el título. Es decir, yo siempre digo, el objetivo general es el mismo título, solo que ustedes le van a agregar un verbo. Ese es el objetivo general. Y allí pues debe precisarse bien la delimitación de ese tema y por supuesto debe llevar un verbo en infinitivo. Y los objetivos específicos, que son los que se redactan con un verbo en infinitivo, deben tener su sujeto, debe tener la condición y deben tener lo esperado, porque si no, se les convierte en una mera actividad. Por ejemplo, si ustedes dicen voy a hacer una revisión bibliográfica acerca de tal cosa, eso es una actividad, no es un objetivo. Entonces, tienen que tener en consideración eso. Bueno, muchachos, ese ha sido pues la clase del día de hoy. Acá, si el tiempo me lo permite, no sé si me van a dar un poquito más de tiempo. Yo les quise presentar esto de una manera muy sinóptica. Igualito se los voy a enviar a cada uno porque esto si no está en el... Ah, no, ya va, discúlpeme. Discúlpeme porque no junté muy... Ajá. Es que estoy en una computadora que no es mía y me siento como nueva. Ajá. Ok, listo. Ajá, aquí esto es un regalito así como pequeñas pildoritas. Les coloqué unas fases y etapas de la evaluación cualitativa. Yo se los voy a enviar, si hoy no tengo tiempo de apuntarlo en el aula, se los envío al WhatsApp, que es mucho más fácil para mí. Algunas fases y etapas en la investigación cualitativa, ¿sí? Para que ustedes tengan como claro que es una investigación cualitativa y que una investigación cuantitativa, que yo creo que ustedes se me van a ir más por la cuantitativa. Entonces, la investigación cualitativa comprende 4 fases. Bueno, esto es según la revisión que yo hice y un compendio allí de autores. Preparatoria, cuando yo me preparo y hago esa búsqueda, qué tema, qué estado de arte hay, en qué consiste la temática, si realmente ese estudio es validero y empiezo a hacer como un trabajo de campo, a compartir, a buscar información. Luego ya empiezo a analizar cuando ya he aplicado instrumentos y la fase informativa que es ya la presentación y, y finalización de ese estudio de investigación. Ajá. Y acá les dejo este gráfico.
¿Vio? En la primera fase preparatoria, que es la fase reflexiva, que ya es la fase ya de nosotros de formación, los conocimientos que nosotros tenemos, la experiencia, ¿para qué? Para empezar a hacer esa planificación, ese diseño de ese proyecto de investigación. Entonces, los investigadores lo llaman como una fase exploratoria. La segunda fase, que ya es la fase de trabajo de campo, que consiste ya cuando nosotros accedemos al campo, al sitio donde están ocurriendo los hechos, cuando nosotros hacemos esa recogida de datos o de información, ¿sí? Y vamos acumulando esos datos. Luego, ¿qué vamos a hacer con esos datos recolectados, con esos datos que nosotros hemos recogido? Empezamos a analizar esa información, entramos en la fase analítica, empezamos a sintetizar, vemos con qué método vamos a trabajar. Como esto es una investigación cualitativa, puedo utilizar un método fenomenológico, puedo utilizar una teoría fundamentada para poder codificar en categoría, subcategoría, hacer un uso de un software como el Atlas T para empezar a depurar esa información que nosotros hemos recolectado y luego vamos transformando y transformando esa investigación, ese análisis de datos. ¿Para qué? Para nosotros poder ya analizar los resultados. Y al final, pues, ya es la fase informativa, que es la presentación y difusión de esa investigación. ¿Ve que es corta? No, mentira. Esta investigación es un poquito más larga. Es más larga, pero es más rica, es más sustanciosa, porque usted escribe, porque usted explica, porque usted analiza y porque toma en consideración siempre la parte subjetiva de esos informantes clave. Y acá pues le escribo las fases y etapas de la investigación cuantitativa. Primero una fase conceptual, cuando empezamos a hacer esa búsqueda de esa revisión de la bibliografía para empezar a definir nuestro tema de investigación, todos los conceptos que aparecen allí, todos esos constructos. Luego nos vamos a una fase ya de planificación, que es lo que ustedes están haciendo. Están vaciando esa información en una estructura, de acuerdo con unas sugerencias, como lo exige cada universidad o como lo exige algún manual, de acuerdo con las normas que la recomienda las universidades. Luego una fase más empírica, que ya comienza la fase reflexiva. Empezamos a reflexionar sobre esos datos que hemos trabajado. Luego la fase analítica, donde después de que recolectamos esos datos, empezamos a hacer el análisis. Empezamos a estructurarlos, empezamos a codificarlos, empezamos a sistematizarlos, ¿sí? Y luego la fase de difusión, que es la presentación del informe final. En este caso sería la presentación de la tesis. Y acá, pues, tienen todos los pasos a seguir de acuerdo con la fase. Lo primero que ustedes ven acá, que lo escribí en grande, la revisión de la literatura. En esa primera fase, ustedes tienen que tener claro qué se investiga. Y acá se lo coloqué en sombreado un poquito aquí en naranja, en amarillo fosforescente, que es nada y nada, ya crear, idear el problema en función de un objetivo. La primera parte de esta fase es la caracterización del problema y por eso acá el IESIT lo llama caracterización del objeto de estudio. ¿Qué se conoce del problema? ¿Cuáles son los aspectos que no se han investigado? ¿Cuáles son los procedimientos, técnicas, estrategias, sí, que envuelve ese tema de investigación? Esa es la primera fase. Cuando ustedes se delimitan el tema, cuando se formula el problema, que es la gran pregunta o lo práctica, y la que nos ayuda a nosotros a qué, a formular los objetivos. Esa es la primera fase. ¿Cuál es la pregunta que nos hacemos? ¿Qué se investiga o qué estoy investigando? ¿Cuál es la segunda fase? ¿Qué se ha hecho con respecto a esa temática? ¿Cuáles son los antecedentes de ese problema? ¿Cuáles son los conocimientos en cuanto a las teorías matemáticas que ustedes conocen y que va a abordar ese tema de investigación? Y ya es el marco teórico donde les dije hace rato, donde ustedes comienzan a describir los antecedentes, pero relacionados con al menos una variable de ese tema de investigación, ¿sí? Que tenga que ver con eso. Empiezan ustedes a formular algunas teorías, algunas hipótesis relacionadas siempre con la variable. Y aquí en esta segunda fase nos hacemos la pregunta, ¿cuál es la base teórica del problema? Es decir, ¿con qué teoría matemática ustedes van a abordar ese tema de investigación? Y empiezan a describirla y a fundamentarla y a emitir su opinión, así como les expliqué al inicio. Luego nos vamos para la tercera fase, que ya es la fase de ejecución, que ya es el marco metodológico, es decir, cuál va a ser la población que van a trabajar en ese objeto de estudio, cuál va a ser la muestra, el subconjunto de esa población donde van a ubicar ese tema de investigación, cuál va a ser el método que van a utilizar para recolectar esa información, es decir, para
recolectar los datos, cuál va a ser el tipo de estudio, si va a ser de campo, si va a ser documental, si va a ser meramente bibliográfico o si van a hacer una combinación de todos estos tipos de estudios, si van a describir, si van a explicar, si van a explorar o si van a hacer un estudio experimental. También debe tener en consideración cuál va a ser el proceso para recolectar información, cómo van a recolectar esa información. ¿Van a aplicar la técnica de la entrevista? ¿Van a aplicar la técnica de la observación? ¿O van a aplicar del método cuantitativo la técnica del cuestionario, de la encuesta, haciendo uso del cuestionario como instrumento? Es decir, cómo van a investigar, cómo va a ser ese procedimiento para recolectar esa información y lo van a vaciar en una tabla donde, bueno, allí van a decir las frecuencias, el porcentaje, que se van a hacer uso de la estadística descriptiva. Y por supuesto, pues ya pasamos, ya después de haber descrito cómo se investigará, ya empiezan ustedes a hacer ese proceso de presentación de datos. Los presentan y empezamos ya a analizar e interpretar esos resultados que hemos sistematizado, que hemos estructurado en esos cuadros estadísticos. ¿Para qué? Para ya nosotros presentar nuestras conclusiones o nuestras recomendaciones o procesos de teorización a nivel de doctorado. Y es ya la entrega final de ese trabajo de investigación. ¿Veo que es sencillo? Bueno, y finalmente acá pues finalizo con esta frase que digo lo siguiente, ya va, no sé por qué. Ajá. La investigación se robustece con la reflexión y la práctica mediante un proceso de formación pedagógica, pero sistematizado y articulado. Así de sencillo. Así concluyo cuando cada vez que nosotros realizamos una investigación, un proceso que nos lleva a nosotros a reflexionar, pero que tenemos que aplicarlo en la práctica mediante que ese proceso de apoyo, diría yo, de empuje, de formación pedagógica, porque tenemos que ser un poco en este momento más didácticos y haciendo uso de la pedagogía, pero de una manera sistematizada y de una manera articulada. Bueno, esta era la información planteada para el día de hoy. Me queda nada más sino decirles que muy agradecida otra vez, de realmente tengo la dicha de contar con gente muy valiosa como ustedes, responsables y todo. Yo sé que esta vez no han sido así tan puntuales, pero son muy responsables. Y yo sé que la puntualidad no lo han hecho, pues no porque ustedes no han querido, sino porque están en ese proceso de construcción y yo los entiendo. Entonces, bueno, como yo siempre digo, antes de ser docente, uno tiene que ser gente, la humanidad por delante. Entonces, el ser flexible para que ustedes realmente puedan trabajar, sí, puedan trabajar y no es que uno los lleve atropellado, es que realmente, pues uno está en una institución y uno tiene que acatar la planificación de ellos. Entonces, bueno, Carlos, ya como usted está un poco más aliviado, ya hizo su trabajo, pues exhorto a las otras compañeros aquí, bueno, terminen cuanto antes para yo poder también cumplir acá en el instituto. Bueno, Carlitos, ahora sí lo oigo a Muchas usted. gracias, profesora, muchas gracias. Agradecido, agradecido. Sí, ya usted, yo sé que después usted verá las recomendaciones, no sé si ya las puedo visualizar porque, Sí, ya las vi, profe. Entonces lo que voy a hacer es que voy a trabajar en eso y ajá. se las mando, déjeme chance por lo menos hasta el lunes, pues, Sí, sí, ¿ya? señor, sí. Pero Entonces, entonces lo hace así como se lo expliqué, para que cubra las tres entregas ni un problema. y para que se refleje acá en el aula virtual, como ya tiene escrita el consolidado, pues ahora lo que tiene es que separar los apartados. Y por supuesto, Perfecto. me deja el mismo consolidado. Inclusive le iba a decir, ya puede hacer las mejoras si tiene tiempo, si le da tiempo. Si puede hacer las mejoras y me lo entrega, porque de eso se trata de que en la Ya, medida que usted vaya trabajando, vaya avanzando. Y si usted se lo olvida y ya ahorita viene Navidad y ahí se le va a olvidar un poco y entonces lo deja para enero, ya se le va a olvidar un poco lo que ha leído. no, 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 de una vez, de una vez. Sí, Entonces lo hace de una vez para que usted diga, bueno, ya, y luego cuando Dios mediante veamos el otro seminario, usted siga avanzando, así como se lo listo, escribí allí. Bueno, listo. Carlitos, que tenga un feliz día, muchísimas Profesora, gracias, agradecida, de verdad. no, infinitamente agradecido yo y por supuesto mis compañeros con usted, pues, Sí, por sí. esta guía tan,
magnífica. Bueno, espero que la materia les haya ayudado, que realmente fue así, se iniciaron ya en este proceso, ya ustedes iniciaron este proceso de investigación. Entonces, bueno, les deseo el mayor de los éxitos y que tengan un excelente fin de semana. Muchas Muchísimas gracias, gracias. profesora.